bueno que están todos aquí, qué hermoso tiempo, ¿no es cierto?, también de poder estar juntos para engrandecer a nuestro Señor. Y dar gracias a Dios por 15 años que la iglesia aquí en Tequisquiapan realmente tiene un pastor. Tiene un pastor porque hace 15 años atrás estábamos reuniéndonos y realmente veíamos la necesidad de un pastor. Todo comenzó justamente hace realmente 19 años atrás, cuando Dios permitió, ¿no es cierto?, en su soberanía. Allí vivíamos aquí en Tequisquiapan, estábamos ahí viviendo en Los Sabinos y nos habíamos mudado de la Ciudad de México para justamente comenzar todo un trabajo y un ministerio en Bernal, porque Dios había provisto una propiedad. Vivíamos ahí en Los Sabinos y allí, viviendo en Los Sabinos, nuestros hijos iban allí a la escuela del Sobani. Muchos de ustedes quizás la ubican allí, la escuela. Y allí, doy gracias a Dios porque Itzel está aquí hoy en esta mañana acompañándonos, y ella también allí estaba en la escuela del Sobani. Ella iba allí a la escuela con mi hija. Y un día allí de la escuela salieron a la Ciudad de México, al zoológico, y allí nuestro hijo mayor, nuestra hija del medio, fueron allí al zoológico. Nuestro hijo menor no quiso ir, era chico, él está acá, Daniel, 30 años ya, pero tenía en ese entonces 12 años, ¿ok, Daniel? Pablo y Lidia fueron allí al zoológico, y cuando allí fueron al zoológico, cuando Lidia estaba allí yendo al autobús para volver, un auto allí la atropelló y ella partió con el Señor en ese mismo momento. Allí, Dios nos permitió, ¿no es cierto?, aferrarnos a Él. Gracias a Dios, por eso estamos aquí, porque también Dios es un Dios de toda consolación, es un Dios, ¿no es cierto?, que también, aún en su soberanía, nos puede probar, pero también Él va a estar allí consolándonos también. Y doy gracias a Dios porque, como dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y sin lugar a dudas fue una tribulación, pero qué hermoso ver allí también la mano del Señor en nuestras vidas. Pero les comparto esto porque allí, estando justamente sucediendo esto, de repente el director de la escuela dijo, mira, queremos hacer una misa para orar allí por el alma de tu hija y lo demás. Y dije, no, nada de misa, nada de... Nosotros sabemos realmente dónde está nuestra hija, porque un día ella tomó la decisión más importante de su vida. Cuando yo estaba predicando allí en un casamiento de uno de nuestro equipo, allí estaba... el misionero me dijo, mira, termina predicando el Evangelio después de casarnos, porque tengo muchos amigos incrédulos que han llegado al casamiento y quiero que ellos puedan conocer a Cristo. Y claro, yo veía allí los incrédulos y sabía que tenía que predicar el Evangelio, así que les casé y después hablé acerca del Evangelio, del plan de salvación, de cómo Cristo podía salvarles a aquellos que estaban allí. Y estaba esperando ver a muchos de estos amigos que se estaba casando. Y cuando hago el llamado y invito a las personas que pudieron recibir a Cristo allí, que pudiesen manifestarlo, de repente en la primera banca me quedo así, porque la primera que se levantó fue mi hija. Tenía 5 años y ese día ella pudo recibir a Cristo como Salvador. Y a partir de aquel día vimos realmente un cambio y vimos la obra de Dios también en su vida después que ella aceptó a Cristo como Salvador. Eso fue cuando tenía 5. A los 12 años Dios decide llevársela con él. Y allí entonces yo quería compartir esto también con la escuela, porque allí estaban todos sus amigos. Ella oraba muchísimo allí por todos sus compañeros. Ella llevaba todos los días allí su Biblia. Todos le conocían como la biblicista, ¿no es cierto?, porque siempre quería compartir de la Biblia con sus amigos. Y yo le dije al director ese día, mira, permítenos hacer algo especial para que todos sus amigos también tengan la oportunidad de saber dónde está ella, cuál es nuestra esperanza, la seguridad que hoy podemos tener realmente de dónde ella está. Y allí Dios, el director me dijo, la escuela es toda tuya. Y allí entonces presentamos un show infantil ahí en el Sobani, que teníamos como programas allí para niños, o sea, en nuestro ministerio. Y después de presentar allí todo el show infantil, Dios me dio la oportunidad de hacer un llamado
y bueno, fue hermoso ver la cantidad de niños que ese día estaban allí, chicos de la escuela, estaban recibiendo a Cristo como Salvador. Pero les cuento todo esto porque después de que terminé de predicar y de ver tantas decisiones, muchos padres estaban acompañando allí a sus hijos en lo que estábamos haciendo. Y entonces muchos padres vinieron y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo que tú compartiste para nosotros fue muy importante. Le hemos dado a nuestros hijos todo lo que ellos necesitaban, tratando de buscar lo mejor para ellos, pero creo que no le hemos dado lo que tú le diste a tu hija. Y allí entonces ellos agarraron y me dijeron, ¿podrías hablarnos más? ¿Podrías compartirnos más? ¿Podrías ayudarnos? Y yo le dije, bueno, denme un mes ahí para que realmente, bueno, pudiésemos ahí también fortalecernos en el Señor. Y le dije, vengan a la casa. Un mes después llegaron como 3 o 4 familias a la casa allí en Los Sabinos, y allí comenzamos y dijimos, bueno, hay que hacer algo con estas personas. Comenzamos a enseñarles la Biblia, comenzamos a explicarles el Evangelio, algunos de ellos tomaron decisión, y allí de repente dijeron, necesitamos más. Y allí dijimos, bueno, vengan la semana que viene, y vengan la otra, y vengan la otra, y ya nuestra casa se había transformado ya casi en una iglesia, algunos cuartos allí de escuela dominical y lo demás. Y yo estaba preocupado, porque yo decía, no, bueno, ¿qué hago? Porque, bueno, como ustedes saben, estaba dirigiendo el Ministerio de Palabra de Vida por muchos años, y era mucho trabajo. Y en ese entonces también Palabra de Vida a nivel internacional me había pedido de poder trabajar a nivel regional, como director regional, con todo lo que era el trabajo en Centroamérica. Así que era atender allí a algunas personas, ¿no es cierto?, que estaban llegando a la casa, era estar atendiendo un equipo de más de 50 misioneros y todo un ministerio, aparte era estar viajando a nivel regional. Y yo dije, Señor, ayúdame. Y después de, bueno, algunos misioneros apoyaban allí, ¿no es cierto?, lo que estábamos haciendo, realmente eran reuniones. Algunos de ustedes quizás se pueden acordar, ¿no?, de en ese tiempo Betty Guzmán, Rubén Ceballos, ¿no es cierto?, y otros, a David Hidalgo, como ahí, ¿no es cierto?, había un grupito y yo no podía estar todo el tiempo con ellos me ayudaban, pero yo clamaba por un pastor y decía, Señor, necesitamos un pastor. Y gracias a Dios, porque hace 15 años allí, vi que nuestro hermano Coleman, allí, ¿no es cierto?, estaba ahí en Guadalajara, estaba en una iglesia, pero estaban orando por un desafío, por una oportunidad de poder dedicarse y de estar pastoreando alguna iglesia. Y yo les dije, Coleman, te necesito, vente por favor, Tequisquiapan es una ciudad hermosa. ¿Es hermosa Tequisquiapan? Sí. Bueno, amén, gracias a Dios. Le dije, allí ya hay un grupito de personas, no es una iglesia porque todavía no la hemos formalizado ni tampoco, ¿no es cierto?, estructurado como tiene que ser, pero le dije, Coleman, este es tu trabajo, esto es lo que necesitamos que tú puedas venir a hacer. Y doy gracias a Dios, ¿no?, porque hace 15 años Coleman llegó a esta ciudad y tomó el desafío y la responsabilidad de establecer lo que es la iglesia, lo que hoy estamos viendo aquí. Y gracias a Dios por allí un hombre fiel que se comprometió, pero que también a través de los años, porque no es fácil encontrar a alguien que sea constante, que tenga el corazón allí de pastor, que ame las personas y que esté haciendo el trabajo que él hizo. Así que yo doy muchísimas gracias a Dios por estos 15 años en que Coleman, ¿no es cierto?, estableció aquí la iglesia. Quería compartirles esto porque para nosotros es importante, ¿no?, para mí, para mi esposa, porque cuando estábamos viviendo, de repente, nuestra hija Lidia decía, papá, ¿por qué tenemos que ir hasta Querétaro a congregarnos o estar en una iglesia? Y para mí era difícil decirle, mira, porque no hay una iglesia aquí en Tequisquiapan realmente buena, de sana doctrina. Hay 2 iglesias con las cuales quizás doctrinalmente no podíamos coincidir, pero ella siempre decía, pero papá, pero tendría que haber una iglesia. Y qué hermoso hoy ver que, bueno, a través de ella Dios permitió, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios por eso queríamos que también compartirlo, pero doy gracias a Dios porque, como dije antes, desde 15 años aquí Dios estableció un pastor y también esta iglesia. Así que damos gracias a Dios por ello. Muy bien, como allí son 15 años, ayer estábamos en unos 15 años también, ¿no?, de allí de
de la hija del pastor de Luis Chano, ¿cierto? Allí en Bernal, que estaba cumpliendo, todo 15, ¿no es cierto? Y interesante, porque ayer me hicieron un chiste, ¿no? Y me dijeron, no, estaba invitando y le dije, te invito a una fiesta de 15 años, ¿no? Bueno, hoy también, ¿no? Les invitamos a una fiesta en la iglesia de 15 años, pero una persona me dijo, mira, yo no puedo ir 15 años, solamente voy a ir un par de horas, ¿no? Está bueno el chiste, ¿no es cierto? Cuando a veces decimos, te invito a una fiesta de 15 años, 15 años. Bueno, no, solamente sabemos que son los años, ¿no es cierto?, que estamos celebrando en este día. Bueno, muy bien. Pero como es de 15 años, voy a tomar un par de días. No. Espero no predicar muy largo porque yo sé que hay una comida muy rica y que todos van a estar pendientes también de esa comida. Espero que no me pase como un pastor que predicaba muy largo. Y allí, ¿no es cierto?, la iglesia no sabía qué hacer para explicarle que no predicara tan largo, 2 horas ahí de mensajes que él predicaba. Y un día decidieron, vamos a hacer algo. Y allí en los pasillos de la iglesia agarraron y tiraron unas ranas. Y el pastor dijo, ¿qué es esto? Y toda la iglesia dijo, deja a tu pueblo ir, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Israel allí en Egipto. Bueno, muy bien. Pero vamos ahora a la palabra de Dios, ¿no? Y cuando pienso un poquitito en 15 años, perdón que estoy un poquito ronco. El hermano Carlos Bondano sabe que le estuve visitando también por eso. El tiempo pasa, ¿no? Y yo digo 15 años, wow, ¿no? 15 años ya pasaron, ¿ok? Y contamos a veces el tiempo. Y a veces nos asusta, ¿no es cierto?, que de repente nos hablan del tiempo, nos hablan de los años. A mí me está pasando ahora que de repente llegan chicos a la propiedad, a los campamentos, y me dicen, ¿sabes quién soy? Y yo le digo, no. Me dice, soy el hijo del que hace 20 años atrás conoció a Cristo como Salvador y bueno, se casó después de los campamentos y yo ya soy su hijo. ¡Wow! ¿No es cierto? Ya estamos viendo las generaciones y los tiempos que pasan. Y realmente nos asusta, ¿no? El tiempo pasa, ¿no? Los años, y determinan muchas cosas, ¿no? Cada vez que los años pasan en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Cuando pienso y digo 15 años, bueno, algunos de ustedes no estaban acá, pero qué bueno que en estos tiempos y en estos 15 años pudieron llegar acá, ¿no es cierto? Y a través del ministerio de esta iglesia, bueno, pudieron conocer al Señor y hoy aquí podemos ver lo que sucedió en esos 15 años, ¿no? Contamos muchas veces los días, ¿no?, de muchas cosas que son importantes, ¿no? Yo espero que no cuenten, cuando digo que hace 35 años que llegué acá, cuántos años tengo, cuántos años tenía y todo eso. Eso no lo cuenten, no interesa. Pero contamos cosas que realmente son importantes, ¿no?, en la vida. Por ejemplo, yo escuchaba y me decían, me faltan 3 años para agarrar y terminar. Bueno, me faltan 3 años, ¿no? Estaba hablando para terminar de pagar mi casa, ¿no? Pero yo estoy seguro que esos 3 años los quería contar para estar libre quizás y saber que era un tiempo y que había que contarlo. Algunos dicen, no, a mí me faltan 10. Bueno, pero a esta persona le faltaban 3. Algunos, ¿no es cierto?, empiezan a contar y dicen, bueno, me faltan 5 años y ya me jubilo, ¿no? Y ahí van contando, ¿no? Esos años, ¿no?, son importantes para liberarse quizás ya de un tiempo de tanto trabajo y tantas cosas, ¿no? Algunos dicen, bueno, me faltan 2 años y me caso. ¿Okay? Wow, qué bueno. Y ahí yo estoy seguro que tanto él y ella van a contar esos años, ¿no? Pero yo ya estaba en una prisión y un preso me dijo, me faltan 5 años, seguro que los iba a contar, ¿no? Pero ahí estaba capaz que marcando en su celda cada día, ¿no? Y sí es importante cuando consideramos el tiempo y cuando miramos el tiempo y miramos que hay cosas importantes y queremos que se puedan lograr. Queremos que, ¿no es cierto?, o sea, las cosas que son importantes no dejen de lograrse, ¿no? Y si voy al Salmo rapidito antes del pasaje que vamos a leer, Salmo 90, allí, ¿no es cierto?, el salmista va a hablar de la importancia, ¿no?, de lo que son nuestros años, ¿no?, y de poder contar correctamente delante de Dios. Salmo 90, que es un salmo hermoso, cuando puedan allí léanlo todo, no vamos a leerlo todo,
Pero allí el salmista, ¿no es cierto?, en el Salmo 90, empieza a hablar acerca de el tiempo, ¿no?, y la importancia del tiempo. Y cuando habla del tiempo, ¿por qué va a hablar de la importancia del tiempo? Porque no tenemos todo el tiempo, ¿no es cierto?, que a veces nos gustaría decir, voy a vivir, sobre esta tierra, sí voy a vivir eternamente, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero no sobre esta tierra, yo sé que mi tiempo está determinado. Y a veces pensamos en mucho tiempo, pero ojo, el tiempo puede ser más corto. Hablaba de mi hija, ¿no es cierto? 12 años nada más sobre esta tierra. Y gracias a Dios, porque en esos 12 años, ella pudo a los 5 años tomar la decisión más importante que iba a determinar dónde iba a pasar la eternidad, pero después el resto de su vida, desde los 5 años hasta los 12, yo quizás me pongo a pensar y digo, Señor, ¿será que tú te la llevaste porque quizás allí en 7 años ella pudo ser fiel, ella cumplió con lo que tú querías y tú ya querías que estuviese allí contigo? Y a veces así, ¿no es cierto? Tenemos un tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿En qué forma, ¿no es cierto? Ese tiempo lo entregamos, lo más importante, ¿no es cierto?, a poder hacer la voluntad de Dios, a poder cumplir con lo que Dios ha establecido en nuestra vida. ¿Okay? Hoy estamos festejando 15 años. ¿Okay? ¿Cuántos años más vamos a festejar? Puede ser que el Señor venga mañana. ¿Okay? ¿Cuántos creen que, ¿no es cierto?, el Señor puede venir en cualquier momento? Muy bien, estamos aprovechando el tiempo que todavía el Señor no ha llegado, no ha venido por su iglesia, el tiempo que todavía nos queda para poder obedecer a Dios y hacer realmente lo que es su voluntad. Y déjenme decirles, yo no determiné esto, la Biblia lo determinó, que hay un tiempo nada más y que ese tiempo frente a lo que pueda ser la eternidad no es nada, es un tiempo muy corto, ¿no es cierto? Allí el Salmo justamente 90 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu día, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Okay? Los días de nuestra edad son 70 años, si los más robustos son 80, y con todo su fortaleza, por supuesto, ¿no es cierto? Y entendemos que Dios estableció un término, ¿ok? No es que yo creo que tengo todo el tiempo que a mí, no, hay un tiempo, hay un determinado. Algunos quizás pasan los años y ya saben que se acercan, ¿no es cierto? Nosotros vamos, el tiempo determinado puede ser a que el Señor venga ya. Nos vamos con Él y se acabó, ¿no es cierto?, nuestro tiempo sobre la tierra. O puede ser que nuestro tiempo se acabe a la edad que ya está determinada. Pero lo más importante, en el versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Wow, ¿no? Cuando pienso en esto, necesitamos, ¿no?, entender lo que es enséñanos, ¿ok? El salmista decía, enséñanos. Si realmente los días son tan cortos, necesitamos ser enseñados para ser sabios en cómo vamos a agarrar y usar nuestro tiempo. Los pocos años, el tiempito tan corto, ¿no es cierto?, que pasamos sobre esta tierra frente a lo que es la eternidad, allí necesitamos realmente entender la importancia, si hablamos acerca de sabiduría, de saber que ese tiempo tiene que ser bien aprovechado, ese tiempo tiene que ser para lo que Dios ha establecido. El hombre sabio es aquel que, ¿no es cierto?, teme a Dios, es aquel que, ¿no es cierto?, va a considerar la palabra de Dios, va a entender lo que Dios quiere, y lo va a hacer. Porque de lo contrario, no sería sabio, sería un hombre necio. ¿Quién es el hombre necio? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe lo que está bien, pero no le importa, no lo considera y va a hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo que realmente es lo mejor. Y la Biblia es muy clara en Santiago capítulo 4, versículo 17, diciendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? No escuché, ¿qué es? Pecado. Entonces, cuidado de repente, ¿no? En de repente manejar nuestros días sin la sabiduría, de poder hacer
lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido para nuestra vida, lo que es lo mejor que Dios justamente ha trazado para cada uno de nosotros. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos creemos que Dios ya trazó un plan para cada uno de nosotros y que es lo mejor que podamos nosotros, hacer, el plan de Dios? ¿Cuántos lo creen? Bueno, es importante, ¿no es cierto? Es importante, a veces entramos a dudar cuando de repente Dios permite algunas pruebas y cosas, pero es lo mejor, lo que Dios tenga es lo mejor. Y con esa convicción es que nosotros tenemos que entregarnos, ¿no es cierto?, en el tiempo que nosotros podamos tener, a hacer lo que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y es hoy, ¿no es cierto?, no es mañana. Y bueno, pensando un poquitito en lo que el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a un pasaje en esta mañana. Vamos a leer allí solamente 2 versículos en Proverbios capítulo allí 24, versículo 30 al 32. Y dice así la palabra de Dios. Sabemos, ¿no es cierto?, que el libro de Proverbios fue escrito por un hombre muy sabio, Salomón, ¿ok? Un hombre que Dios le dio la sabiduría de lo alto, ¿okay? Y dice la Biblia que era el más sabio de todos los hombres que existían sobre la tierra. Y dice que era más sabio que los orientales aún, ¿no? Y a veces me pongo a pensar cuando vienen, ¿no es cierto?, con filosofías orientales y la meditación y pensar en cosas. Y yo siempre le digo, mira, todo lo tuyo no tiene nada que ver con la sabiduría que Dios tiene, ¿no es cierto?, y que Dios le dio a un hombre, ¿ok? Y no necesito pensar que la sabiduría está en los, ¿no es cierto?, orientales, allí en el Tíbet o en algunos otros lugares. Está en la palabra de Dios, está justamente en conocer lo que Dios quiere. Y allí, ¿no es cierto?, este hombre muy sabio escribió así, dice el versículo 30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de poder estudiar este pasaje y vamos a pedirle a Dios que Él realmente en esta hora pueda enseñarnos, ¿okay? Podamos meditar, podamos poner en nuestro corazón las verdades que Dios quiere y podamos tomar el consejo de Dios, como dice aquí, ¿no es cierto?, y entender, ¿no es cierto?, verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por hoy un día especial para la iglesia aquí en Tequisquiapan, pero, Señor, también especial porque tenemos tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy tú, Señor, quieres también hablarnos. Gracias, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido el día en que el Señor te hemos abierto el corazón para que Cristo sea nuestro Salvador. Gracias porque tú nos sellaste. Ese Espíritu, Señor, está en nosotros. Y, Señor, nos ha sido dado para enseñarnos toda la verdad, para poder decirnos todo lo que tú deseas. Señor, danos un corazón para escuchar, Señor, lo que el Espíritu Santo también quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí la palabra de Dios nos habla de que allí, ¿no es cierto?, un hombre pasó junto al campo, ¿no es cierto? Dice, junto a la vid, ¿no es cierto? Qué hermoso es ver que este hombre no pasó sin agarrar y mirar ese campo, ¿no?, sin considerar lo que era ese campo. Qué triste que cuando nosotros justamente vivimos la vida, ¿no es cierto?, y dejamos de agarrar y parar un momento y ver cosas, dejamos de ver cosas que son importantes.
Lo primero, quizás que queríamos pensar que aquí había un hombre sabio. El hombre sabio es el que mira, ¿ok? Pero no solo el que mira, sino que él también ahí mirando va a ver, ¿no es cierto?, realmente la condición de lo que puede hacer, ¿no es cierto?, lo que está mirando. Dice aquí la palabra de Dios que pasó junto al campo, junto a la vid, y si aquí por toda ella había crecido los espinos, ortigas, ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Wow, miró allí este hombre, y allí este hombre vio realmente la condición de cómo estaba ese campo. ¿Ok? Triste, ¿no es cierto? Porque si allí era un campo de vid, no habían vides. ¿Ok? Qué hermoso cuando miramos o caminamos de aquí, ¿no es cierto?, hacia quizás allí Ezequiel Montes y vemos allí a veces las vides y vemos allí las uvas y allí se nos hace agua en la boca, ¿no es cierto?, pero vemos, ¿no es cierto?, lo que pueda llegar a ser el fruto de lo que es la vid, ¿no es cierto?, de un campo que está cuidado, de un campo, ¿no es cierto?, que está dando el fruto que tiene que dar. Mi esposa es allí de una provincia en Argentina, en Buenos Aires, que se llama San Juan, y todo el estado es vitivinícola, ¿no es cierto? Todo, ¿ok? Hay una bodega, ¿no es cierto?, de vino cada 3 cuadras allí, ¿no es cierto? Y yo le digo siempre a mi esposa, mira, mientras te guste la vid, porque a ella le encanta la vid, nació entre todo lo que son las vides, digo, mientras te guste la uva está bien, pero el vino no, ¿ok? Pero allí, ¿no es cierto?, si ustedes van a la casa van a ver muchos cuadros, ¿ok?, y todos tienen que ver con uvas, ¿no es cierto? Allí, como algunos tienen allí algo especial, ¿no es cierto?, que les gusta, bueno, mi esposa es todo uva. Así que cuando quiero verla contenta, le llevo un racimo de uva también. Bueno, allí estaba ese campo, pero ese campo no estaba allí, ¿no es cierto?, cultivado, bien cultivado, ¿no? O sea, él podía ver realmente la condición de ese campo. Y viendo todo eso, ¿no es cierto?, este hombre sabio, ¿no es cierto?, miró, vio allí con mucho detenimiento cómo estaba ese campo, pero allí él dijo, bueno, yo voy a poner esto sobre mi corazón, ¿ok? Voy a mirar, como dice allí el versículo 32, dice, y miré y lo puse en mi corazón. ¡Wow! No solo estaba allí en sus ojos, en una mente, de un pensamiento, sino eso tenía que estar en la parte más íntima del hombre, ¿ok? En lo que mueve al hombre. O sea, sabemos la importancia de lo que es el corazón, ¿no?, de cómo tenemos que cuidarlo y cómo tenemos que poner las cosas que realmente son importantes, porque es lo que realmente mueve a todo. Dentro de lo que es la medicina sabemos la importancia del corazón, que cuando el corazón no está bien o en el corazón hay cosas malas, o sea, la persona está en un peligro terrible, ¿ok? Y la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Cuando hablamos acerca también de cosas malas, dice que de corazón son las cosas que salen. Por eso tenemos que cuidar lo que es nuestro corazón. Pero este hombre sabio dijo, voy a poner algo que es importante, algo que vi, algo que es y no debería de ser. Y allí dice la palabra de Dios que allí dice, miré, lo puse en mi corazón y tomé consejo. En esta hora tenemos que tomar consejo. En esta hora tenemos que entender algunas cosas con relación a lo que aquí dice la palabra de Dios, a lo que vio este hombre, a lo que realmente es una desgracia, y tenemos que considerar y pensar que esto no debe de ser. Sabemos algo, ¿no es cierto? Y si lo relacionamos, el campo tiene que ver, el campo en aquel entonces, ¿no es cierto?, en los tiempos antiguos, era lo más importante, porque todo lo que existía era campo. Hoy podremos hablar de muchas cosas, ¿no? Podríamos hablar de industrias, tecnología y todo. En aquel entonces solamente existía el campo como algo muy valioso, a través de lo cual Dios también obraba y Dios hacía cosas, ¿no es cierto? Hoy tenemos un campo. Como iglesia, ¿no es cierto?, tenemos que considerar que Dios nos ha dado un campo y tenemos que ver qué pasa con este campo. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, aún lo que Dios quiere de este campo. Como cristianos, ¿no es cierto?, y como iglesia, o sea, el campo tiene que ser importante porque es todo lo que nos rodea, ¿ok? Todo lo que hoy miramos y lamentablemente, si consideramos, ¿no es cierto?, como lo hizo este hombre, vemos que las cosas tampoco están bien, no están bien.
Ahora, este hombre considerando, ¿no es cierto?, allí, poniendo esto en su corazón y allí, como dice la palabra de Dios, tomando consejo, entendió algunas cosas que me gustaría, 3 cosas importantes que me gustaría compartir con todos ustedes. El campo estaba así porque por su naturaleza solo era justamente una forma de poder estar, o sea, como estaba, sin fruto. Saben, necesitamos entender un poco de historia para en esta hora poder explicarles lo que justamente este hombre podía ver, ¿no? El campo en sí solo, ¿no es cierto? O sea, no iba a agarrar y tener fruto, no iba a poder ser un campo, ¿no es cierto?, con un resultado de un crecimiento de muchas cosas, como campo en sí y solo. Ahora, vamos a tratar de entender un poco esto a través del comienzo de la Biblia del Génesis. Quiero que abran sus Biblias rápidamente, ¿ok? Porque esto no fue así en el comienzo, por un poquito de tiempo, pero sí fue después, ¿ok? Cuando digo esto no fue así por un poquito de tiempo, déjame decirte, ¿ok?, que si yo voy al Génesis, ¿ok?, la relación con Dios al comienzo de lo que Dios estaba haciendo, de todas las cosas, eran perfectas. Génesis capítulo 1 vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios va creando, ¿no es cierto?, va haciendo cada cosa. Él creó todo lo que existe, ¿no es cierto?, sobre este mundo. Creó, ¿no es cierto?, la luz, creó las tinieblas, creó, ¿no es cierto?, los mares, creó, ¿no es cierto?, los animales, creó, ¿no es cierto?, todo lo que existe, ¿no es cierto?, allí sobre la tierra. Y fíjense allí el versículo 11, capítulo 1. Y dice, después dijo esto, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, ¿ok? Dice, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¡Wow! ¿No es cierto? Allí vemos una tierra que era de que por sí que iba a dar frutos. ¿Ok? No había quien justamente allí hiciera, aparte de Dios, algo para que eso sucediera. Allí estaba la perfección de Dios, una tierra que iba a dar fruto por sí sola, porque Dios así lo había decidido. ¿Ok? Vemos allí en capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¡Wow! ¿Ok? Allí Dios, ¿no es cierto?, en la perfección de cómo estaba todo, Dios estaba haciendo cada cosa allí por sí sola. ¿Ok? Por sí sola, porque así Dios lo había establecido. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. ¿Ok? Todo era bueno, no solo bueno, sino en gran manera. Capítulo 2, versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. ¿Okay? No había hombre, todo hecho por Dios solamente. ¿Ok? Qué hermoso, ¿no es cierto? Pero hoy, lamentablemente, ese tiempo se acabó. Saben, en un cerrar de ojos, ¿ok?, algo sucedió para que esto justamente no fuera así. En un segundo, todo lo perfecto terminó. En un acto justamente que sucedió. El acto de la rebeldía, ¿ok?, del hombre hacia obedecer lo que Dios justamente había establecido. Terminó en ese acto, cometido justamente, ¿no es cierto?, por un hombre y una mujer, que conocemos hoy su nombre, Adán y Eva, decidiéndose justamente rebelarse al plan establecido por su Creador. Y en ese instante todo cambió. ¿A qué cambió? A miedo, a la culpa, a la vergüenza, ¿ok? Y así se convirtieron en experiencias humanas, todas esas cosas como algo normal. El pecado justamente alteró, ¿ok?,
cada deseo y pensamiento y acción que el hombre pudiese llegar a tener. Ahora, esto es una realidad, ¿no es cierto?, que no podemos agarrar y negarla, ¿ok? Sabemos que durante el tiempo en que todo estaba bien, ¿no es cierto?, eso no era, pero de repente vino por causa justamente del pecado. Ahora Dios vio justamente su mundo asolado, ¿ok?, por todo lo que era el pecado. Y Él no estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a agarrar y no dar una solución, no hacer algo, ¿no es cierto?, para que justamente la tierra no se destruyese o Él tener que destruirla. Ahora, todo fue, lo perfecto fue por un tiempo corto, ¿no? Lo perfecto caminaba justamente, era todo gente perfecta al comienzo, caminaban en un mundo perfecto, ¿ok? Había en una perfección aún la unión del hombre con Dios, ¿ok? No había ninguna imperfección, ¿ok?, hasta que el hombre pecó. Cuando hablamos que no había ninguna imperfección, qué bárbaro, ¿no? En esta mañana podríamos hablar que no había lucha contra lo que es la identidad del hombre, ¿ok?, como allí Adán y Eva, ¿no es cierto?, no la tenían y de repente ahora la hay, contra la ansiedad, la depresión, las adicciones, las enfermedades, los dolores, los miedos, los deseos desordenados, las tentaciones al pecado, las competencias malas, la lucha por el poder. Todo eso sucedió justamente cuando el hombre decidió ir en contra de Dios, ¿ok? Pero como dijimos, o sea, gloria a Dios, gracias a Dios, por lo que Dios decidió que eso no debía, o Él iba a hacer algo para que eso pudiese cambiar. Y si vamos al libro de Marcos, rapidito, fíjense en cómo Dios decidió lograr o hacer ese cambio, ¿ok? Dios decidió. Marcos capítulo 1, versículo 15, rapidito. Marcos 1:15, dice la palabra de Dios, allí había un hombre que se llamaba, ¿cómo? Juan el Bautista, ¿ok? Y Juan el Bautista entendió, ¿no es cierto?, que Dios había decidido algo y él justamente sabía que Dios lo había tomado a él para ser parte, ¿ok?, de una solución que justamente Dios quería dar al hombre que había pecado contra Dios. Y allí en Marcos capítulo 1:15 dice diciendo, el tiempo, Juan el Bautista, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Wow, ¿no es cierto? ¿Por qué quisimos hacer un poco de historia y entender, no? Porque de repente hoy tenemos que vivir esa realidad. ¿Ok? Escuchen bien. Que el campo, al comienzo, era perfecto. No necesitaba del hombre. Dios, ¿no es cierto?, allí hacía que del campo naciese todo. Hoy el campo necesita del hombre. Cuando hablo acerca, ¿no es cierto?, del campo y hablo acerca de cómo está el campo, les dije que iba a hablar acerca que es todo lo que nos rodea, cómo está este mundo, ¿ok? Y déjame decirte que está mal, como ese campo, ¿ok? Es un campo de donde de repente podemos ver que, ¿no es cierto?, en vez de vid o cosas buenas, hay cosas malas, hay abrojos, hay espinas, hay una cerca, ¿no es cierto?, que está derribada. O sea, esa cerca que está derribada, es esa cerca por lo cual, ¿no es cierto?, el ladrón entra y allí, ¿no es cierto?, destruye cada día más ese campo, ¿ok? Y ese campo se transforma en algo inútil y en algo que, ¿no es cierto?, de repente aún por sí solo no puede llegar a ser diferente. Necesita justamente del hombre que pueda hacer un cambio. Y Dios justamente tomó al hombre, ¿ok?, para poder justamente agarrar y querer ver un cambio. Y allí tomó a Juan el Bautista, ¿ok? Pero déjame decirle, Juan el Bautista estaba allí, pero Dios dijo, bueno, yo quiero más hombres, porque para que algo pueda suceder en ese campo necesitamos hombres, ¿no es cierto?, que puedan agarrar y mostrar la solución y puedan estar en ese cambio para hacer el cambio en ese campo, porque ese campo está mal. Ahora, cuando pienso, ¿no es cierto?, que el campo está mal, solamente te digo algo, prende tu televisión y ve los noticieros, ¿no?, para darnos cuenta lo mal que está el campo, ¿ok?, lo que está aún sucediendo cada día en el campo,
¿no es cierto? Cómo realmente no hay nada, ¿no es cierto?, que tenga que ver con lo que había en un comienzo, ¿no?, con lo que Dios justamente quiere, con lo que es su voluntad, ¿no es cierto?, que pueda existir en el campo, ¿no? Y cada vez vamos peor y peor. Y el mundo se engaña, ¿no?, pensando que de repente las cosas pueden llegar a cambiar y puede ser diferente, sin darse cuenta que la única solución la ha dado Dios. La única solución la ha dado Dios. No está en el hombre, no está en el campo de sí mismo, ¿no es cierto?, de poder agarrar y ver otra cosa que no sea espinos, abrojos y allí todo destruido. ¿Okay? Y hoy no tenemos que engañarnos, ¿okay? Porque hoy de repente como cristianos, ¿okay?, podemos escuchar a la política y creer que, bueno, las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque allí, ¿no es cierto?, las cosas pueden ser diferentes, ¿no?, en este campo, ¿no? Y si no son por el lado de Dios, nunca van a ser diferentes, ¿okay? ¿Por qué? Porque el problema justamente del campo así está por el juicio de Dios. Y el hombre quiere solucionar el juicio de Dios a su manera y esto es imposible. Y déjenme decirle, ¿no?, cuando a veces hablo con personas, me dicen, no, porque mira ahora esto, y no porque mira la medicina esto, y mira porque en la tecnología esto, y todo lo que pueda parecer como algo que va a ayudar al hombre es peor para el hombre, ¿okay? Y lo destruye más al hombre, porque no está la solución justamente en el hombre, poder enfrentar lo que es el juicio de Dios en el hombre que no conoce a Dios, en el hombre que quiere solucionar los problemas que hay en el campo, pero no busca la sabiduría de Dios ni ve el camino de Dios para solucionar lo que justamente ha sucedido en el campo. Es impresionante, ¿no?, cómo no tenemos que engañarnos al ver cómo cada día estamos más mal, estamos peor, ¿no es cierto?, a nivel, en todos los aspectos que podríamos pensar de lo que pueda ser el campo que nosotros vivimos. A nivel moral, o sea, creo que no hace falta de hablar, ¿no?, de cómo justamente cada día hay más degradación en cuanto a lo que es la moral, ¿no? Y de repente todo esto en contra de lo que Dios ha establecido. Y aún así Dios con la solución. Y aún así Dios no queriendo justamente la destrucción total del campo, ¿no?, de lo que es hoy en día y lo que hoy vemos, ¿no es cierto? Es interesante pensar, ¿no es cierto?, en el pasaje y ver que, ¿no es cierto?, este hombre sabio podía ver esto, ¿no es cierto? En primer lugar, un campo que estaba mal, pero en sí que el campo no podía tener ninguna solución por sí sola. Solo en el comienzo sucedió y por poco tiempo, y después Dios justamente juzgó el campo. Y déjenme verlo, porque no lo vimos allí en Génesis rapidito, pero vemos que así fue, ¿no es cierto?, sobre el campo, o sea, el juicio de Dios. Allí en capítulo 3, versículo 17, dice, y el hombre dijo, por cuanto allí obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿qué? La tierra por tu causa. ¿Ok? ¿Se dan cuenta por qué el campo está así? Por causa del hombre, pero el hombre no tiene la solución para el campo, el hombre que no conoce a Dios. Dice, allí dice, mandé diciendo, no comerás de él, y allí dice, y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, ¿qué dice allí? Espinos y ¿qué? Y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, ¿no es cierto? Pero dice, espinos y cardos te producirá. Wow, ¿no es cierto? Increíble, pero si hoy vemos lo que vemos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que Dios ya ha establecido. Dios ya ha establecido. Pero vamos rapidito, ¿no es cierto?, allí al pasaje que estábamos leyendo, de Proverbios capítulo 24, para ir finalizando en esta mañana y entender, ¿no es cierto?, juntos, ¿ok? En primer lugar, de las tres cosas que le dije, que mirando el campo, ¿no es cierto?, podemos ver lo que es el campo, pero también ver que la solución no está en el campo, no está en la tierra, ¿no es cierto? Y allí, ¿no es cierto?, podemos ver que el campo estaba así, ¿no es cierto?, por su propia naturaleza. Ahora, la buena noticia, acabamos de mencionarla, ¿no?,
es que da la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el campo pueda llegar a ser diferente, ¿ok? Pueda llegar a ser diferente. Ahora, la mala noticia es que quizás no es diferente ese campo, ¿ok? ¿Por qué no es diferente? Porque justamente, escúchenme bien, y aquí yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Porque los hombres, ¿ok?, que deberían en esta hora trabajar en ese campo y allí traer la noticia y trabajar en ese campo de la forma en como Dios ha establecido para que las cosas puedan ser diferentes, no los hay. O si los hay, son pocos frente a un campo tan grande y no hay un compromiso de los hombres para poder ser utilizados por Dios para que justamente el campo pueda estar siendo diferente, como decía. Cuando hablo de los hombres estoy hablando de la iglesia, ¿ok?, de aquellos que justamente el Señor salvó. Gracias a Dios por un hombre como Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que allí se entregó, un hombre valiente, un hombre con convicciones, un hombre que estuvo dispuesto a ir hasta lo último con Dios, allí, ¿no es cierto?, siendo ejecutado. ¿Para qué? Para que justamente sea una persona que en el campo pueda estar haciendo que las cosas puedan ser diferentes. Ese es el plan de Dios, ¿ok? Pero fíjense allí, no lo mencionamos, pero allí leyendo el pasaje que estábamos leyendo, ¿no es cierto?, dice, pasé junto al campo, él vio, pero allí vio al hombre perezoso. Y allí también dice, junto a la viña vio al hombre falto de entendimiento. Y hermano, hoy no podemos estar en esa actitud. Cuando pienso, ¿no es cierto?, en cómo está el campo, y cuando pienso que Dios quiere hacer algo a través de nosotros en ese campo, es triste si nosotros nos colocamos en la actitud que estaban estos hombres y por esa razón el campo estaba así, ¿ok? ¿Sabes? Todos sabemos que hoy ningún campo va a suceder algo si no hay hombres que estén dispuestos a labrarlo, a trabajar en ese campo. Se entreguen, ¿no es cierto?, al sacrificio que es trabajar en el campo. No es fácil trabajar en el campo, ¿ok? Y todos lo sabemos, ¿ok? Muchos realmente admiramos, ¿no?, cuando vemos a personas allí trabajando duro bajo el sol, ¿no es cierto?, y horas para poder hacer ver que en ese campo haya fruto y resultado. Es interesante que el mexicano es trabajador y por esa razón todos los campos en Estados Unidos hay mexicanos, ¿no? Y ¿saben qué? Los buscan y allí están detrás, ¿no es cierto?, de hombres que justamente van a agarrar y se van a meter en el campo a hacer el trabajo que hay que hacer. Yo hoy sé que Dios también está buscando, que Dios también está queriendo, ¿no?, hacer su obra en el campo a través justamente de su iglesia. Pero mientras eso no suceda, qué triste que es, ¿no es cierto?, ver que las cosas en sí cada vez van a ser peor, pero que allí la solución de Dios no esté. ¿Sabes? Cuando pienso, ¿no es cierto?, en el plan y la estrategia de Dios y aún de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, ¿no?, para poder alcanzar a este mundo perdido, fueron hombres, ¿okay? Dios podía llegar a hacer muchas cosas, pero el plan de Dios fue tomar hombres de este mundo. Vamos rapidito, ¿no es cierto?, allí a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Jesús allí está orando al Padre, estaba clamando, ¿no es cierto?, al Padre, porque su hora justamente ya había llegado. Él justamente iba a ascender a los cielos. Y él allí en Juan capítulo 17, cuando tengan tiempo lean todo el capítulo 17 porque allí está la oración de Jesús y creo que es una oración hermosa en donde justamente vemos cómo Jesús hablando con el Padre nos va a enseñar algunas verdades que hoy tenemos que entender y que son importantes para nosotros. Él habla acerca de que la obra que Dios le había dado para hacer, Él ya la había hecho, ¿ok? Ya la había hecho. Juan capítulo 17, fíjense allí, dice, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Pero allí versículo 8,
porque dice, las palabras que tú me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente, ¿no es cierto?, que salí de ti. Esa era la obra de Cristo, ¿no es cierto? Pero saben, la estrategia de Cristo no era solo Él, ¿ok? La estrategia de Cristo, pensando en la necesidad que había, ¿no es cierto?, de que todas las personas pudiesen llegar a conocer el plan de Dios, pudiesen conocer el camino de Dios para ir al cielo, la salvación de Dios. O sea, Cristo, su estrategia fue, ¿cuál fue? Tomar a hombres, ¿ok? Tomar a aquellos que después fueron sus discípulos, para que estuviesen con Él y enviarlos, ¿ok?, a predicar el Evangelio. Y fíjense, allí lo vemos en esta oración hermosa, ¿no es cierto? Allí en el versículo 11 dice, y yo ya no estoy en el mundo, porque Él ya se iba de este mundo. Más dice, estos están en el mundo, ¿ok? Están en el mundo. Y hermano, escúchame bien, tú hoy estás en el mundo, ¿ok? Escúchame bien, estás en el mundo. A mí me molesta cuando de repente, ¿no es cierto?, los creyentes, o sea, ven al mundo, ven todo el pecado que hay, ven todas las cosas que allí pasan y se aíslan, ¿no es cierto? Y solamente queremos estar entre nosotros, solamente queremos agarrar y cantar coritos y alabanzas y todo, y de repente no nos damos cuenta cuál es el plan de Dios y qué es lo que Dios quiere mientras estamos en el mundo. Escucha bien, estamos en el mundo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ah, wow, ¿por qué? ¿Por qué de repente nos aislamos? Y por la lucha que vamos a tener con relación a los que justamente van a agarrar y rechazar la palabra. Dice, pero allí dice, el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Wow. Escucha bien, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Algunos dirán, ¿qué somos? ¿Extraterrestres? No. ¿Sabes qué? No somos de este mundo porque nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos, ¿ok? Allí es donde está nuestra ciudadanía. No es este mundo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que agarrar e identificarnos al punto de agarrar y pensar que esto es todo. No, allí está nuestra ciudadanía, pero estamos en el mundo. Pero escucha bien, no ruego que los quites del mundo. Wow. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Y sabes, Dios dice, Jesucristo dijo, te ruego que no los quites del mundo. ¿Saben? Yo tuve que entenderlo esto cuando apenas me convertí. Allí, ¿no es cierto?, a los 18 años, viviendo lejos de Dios, perdidísimo, ¿ok? Allí en el pecado, en alcohol, las drogas, todas las cosas, a los 18 años conocí a Cristo. Y allí comenzaron las luchas del momento en que recibí a Cristo, ¿no es cierto?, a la semana con todos mis amigos, ¿no? Oye, vente a tomar, mis amigas, vente con nosotros a una fiesta, y acá y allá, y la demás. Y yo, no, y allí empezó el rechazo, allí empezó, ¿no es cierto?, la lucha. Y en un momento yo clamé a Dios y dije, Señor, ¿no será mejor que ahora que soy salvo tú me lleves? Ya no quiero estar acá, ¿por qué voy a sufrir si estar contigo es mucho mejor? Y allí, ¿no es cierto?, yo quería que Dios me quite de este mundo. Pero ¿sabes algo? Ahí entendí algo muy importante. ¿Por qué Dios? Si es mucho mejor estar con Él, ¿por qué sufrir? ¿Y por qué no irnos ya directamente con Él para no vivir todo lo que pueda hacer la oposición de este mundo? Escucha bien aquí lo que dice la palabra de Dios. Te ruego que no los quites del mundo. Escucha bien. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿Sabes algo? Dios no te quiere quitar porque tú eres alguien muy especial. Eres un enviado de parte de Dios a este mundo. O sea, Dios justamente tiene un plan para ti. Y Él te tiene a ti para algo muy importante. Tú eres alguien que Dios escogió, que salvó, y que ahora Él te encarga algo muy importante. Y fíjate qué es lo importante. Fíjate allí el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Han de creer en mí por la palabra de ellos. Me molesta tanto cuando veo creyentes
que no entienden el propósito de Dios para sus vidas. No saben específicamente, ¿no es cierto?, el plan que Dios tiene, y es allí donde todos se distorsionan después en lo que ellos puedan llegar a ser, amar, querer, sentir, ¿no? Porque de repente no está el propósito de Dios. Si Dios no te quitó de este mundo, si estás en este mundo, ¿ok? Y si Dios hoy te ha enviado, es para algo muy especial, para que a través de tuyo le conozcan. O sea, ese es el plan de Dios. Y sabes, hablamos del campo, lo mal que está, ¿ok? Pero aquí en la historia lo triste que hoy veíamos es que este hombre sabio vio que el campo estaba así, ¿ok? ¿Por qué? Porque había un perezoso y había una persona con falta de entendimiento de lo que había que hacer en el campo, ¿ok? ¿Sabes? A veces agarramos y decimos, el mundo está mal y porque por el pecado del hombre. No, o sea, el mundo está mal porque los creyentes no vamos a hacer una diferencia y allí, ¿no es cierto?, labramos el campo y trabajamos en el campo para ver allí un fruto y un resultado diferente a lo que está siendo hoy el mundo. Déjame decirte, en Juan capítulo 15, versículo 16, versículo hermoso, ojalá lo puedas memorizar, dice así la palabra de Dios: no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, yo os escogí a vosotros. Y fíjate lo que dice allí, y os he puesto, ¿para qué? A ver qué dice allí. Wow, allí me gusta escucharlo completo, no solo una cosa. Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y sabes, eso es lo que justamente un campo donde hay abrojos y donde hay allí espinos y donde hay una cerca derribada, ¿no es cierto?, que permite la entrada de cualquier cosa para destruir ese campo, puede llegar a ser diferente si nosotros entendemos que estamos para agarrar y trabajar en ese campo y allí ver frutos y frutos que permanezcan. Ahora, cuando pensamos en fruto, que es a través de lo cual Dios nos llama, ¿no es cierto?, y Dios nos pone, ¿no es cierto?, en este mundo y nos deja para trabajar y poder ver, fruto tiene que ver con lo que es evangelismo, ¿ok? Cada vez que yo tengo la oportunidad a mi vecino, a mi amigo, al de la tienda, al, ¿no es cierto?, de mi trabajo, al de la universidad, ¿no es cierto?, al que pasa por la calle, a quien sea, ¿no es cierto?, yo tengo la oportunidad de agarrar y poder predicarle, y esa persona puede llegar a recibir a Cristo como Salvador, déjame decirte, es un fruto, ¿ok? Allí, ¿no es cierto?, existe un fruto, ¿ok? Y qué hermoso, ¿no es cierto?, poder hablar después de decir, esta persona conoció a Cristo, y está bien, fue por la gracia de Dios y Dios lo salvó, pero también ¿por qué? Porque Dios pudo usarme a mí, ¿ok?, para que allí, ¿no es cierto?, escuchara el Evangelio, ¿ok?, y pudiese entender el Evangelio, y pudiese, ¿no es cierto?, esa persona ahora, en vez de ir al infierno, ir al cielo y ser un hijo de Dios. Ahí hay un fruto. Pero allí, ¿no es cierto?, la Biblia dice que estaba el perezoso, que no predicaba el Evangelio, y también el falto de entendimiento, ¿no? Y el entendimiento es poder hoy tomar la estrategia que Jesús tuvo para que también en ese campo, escúchame bien, el trabajo pueda ser menos y aún podamos lograr que haya mucho fruto, porque Dios nos ha llamado a eso, a poder tener mucho fruto en nuestra vida. Ahora déjame decirte, el mucho fruto no lo logras solo, ¿ok? Tú puedes llegar hasta una cantidad de fruto. Yo trabajo, ¿no es cierto?, ahí con muchos misioneros, ahora estoy a cargo de varios países, ¿no es cierto?, donde estoy ayudando allí a los directores, y los directores sueñan con ganar, por ejemplo, en El Salvador, vamos a ganar todo El Salvador para Cristo, la juventud, vamos a ganar todo Nicaragua para Cristo, la juventud. Y yo le digo, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu entendimiento de cómo lo vas a lograr? Y bueno, hay que predicar el Evangelio, sí, pero déjame decirte algo. Ustedes son 10, ¿ok? ¿Y cómo van a ganar todo un país? Y predicando el Evangelio, no. Discipulando a personas para que también otros puedan predicar el Evangelio y seamos más los que vamos a estar llevando el Evangelio y vamos a poder allí trabajar sobre el campo para ver muchos frutos. Si no hay entendimiento y no hay una estrategia,
dejamos de ver el plan de Dios. ¿Sabes? El plan de Dios, Marcos capítulo, el último capítulo, allí 16, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero Mateo dice, id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Ok? Entonces el plan de Dios o la gran comisión está en que la iglesia hoy pueda predicar el Evangelio, pero también pueda hacer discípulos. También pueda hacer discípulos. ¿Sabes? Yo le digo a mi director, le digo, te vas a matar trabajando si querés tener más ministerio y son los mismos. O sea, tú tienes 24 horas al día y ustedes son 10 y tienen una capacidad. Y entonces poder ganar a un país no está en lo que ustedes puedan hacer, está en lo que otros puedan hacer. Y déjame decirte, si vemos el campo, ¿no es cierto?, cómo está, lo mal que está, lo grande que es el campo, la necesidad que hay en el campo, la estrategia tiene que ser la de Dios. No podemos agarrar y decir, bueno, le voy a testificar yo a una persona y la semana que viene yo le voy a testificar a otra persona. No, tu estrategia tiene que decir, yo le voy a predicar a una persona, la voy a discipular para que seamos 2 que estemos predicando. Y voy a discipular a otra para que seamos 3 que estamos predicando. Y voy a discipular a otra para que seamos 10 que estemos discipulando. ¿Sabes? Esta estrategia está comprobada, ¿no es cierto?, de que es la que da el crecimiento. ¿Ok? Y a través de la cual, ¿no es cierto?, nosotros hoy podemos, ¿no es cierto?, al multiplicarnos y reproducirnos, vamos a poder alcanzar Tequisquiapan, Cadereytas, San Juan del Río, Querétaro, y vamos a poder ir hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Cuando vemos que el Señor estableció la iglesia, ¿ok?, allí, ¿no es cierto?, el Señor estableció esta estrategia, ¿ok?, les dio allí el Espíritu Santo para que allí tuviesen el poder y les dijo, me seréis testigos, ¿ok? Y allí dijo, hasta lo último de la tierra. El poder estaba, la misión era ser testigos y hasta lo último de la tierra era la visión. Y ¿sabes? La visión se puede cumplir cuando nosotros cumplimos también en una forma completa lo que es la gran comisión, lo que Dios justamente nos ha dado para hacer. No solo evangelismo, sino también discipular. ¿Sabes? Yo doy gracias a Dios por el ministerio de Palabra de Vida allí en Argentina y por el hombre de Dios que allí comenzó el ministerio de Palabra de Vida, José Jordán. Él llegó como un americano a Argentina y la gente se burlaba por su acento americano y no creía que él podía hacer algo, pero él tenía un corazón para predicar el Evangelio, pero también para ser discípulos. También para tomar jóvenes y desafiarlos a lo que podía ser el ministerio de alcanzar a una juventud que estaba perdida. Pero no solo en Argentina, sino todo el mundo. Y sabes, hoy mirando lo que Dios hizo de los comienzos allí de Argentina, hay jóvenes argentinos en todas partes del mundo, ¿ok?, predicando el Evangelio. ¿Okay? Yo estoy en México como un resultado, un fruto, pero todos los países de Sudamérica allí fueron alcanzados por argentinos que salieron de los comienzos del ministerio de Palabra de Vida. Y no solo Latinoamérica, sino aún en Europa. El director de Italia es argentino, el de Ucrania es argentino, y el de Portugal argentino, y el de España argentino. Y ojo, usted dice, es un argentino que como todos los argentinos. No. El otro día escuchaba a un periodista allí, mexicano, deportivo, ¿no? Y él decía, no, sí, porque tengo muchos amigos periodistas argentinos y yo me llevo muy bien con ellos y ellos me han enseñado mucho y lo que más me han enseñado es a ser humilde. Bueno, muy bien, no estoy diciendo esto por eso, pero estoy dándolo como ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es la estrategia, ¿no? O sea, trabajo, ¿ok?, y entendimiento de cómo podemos en el campo alcanzar un campo tan grande, ¿ok?, con tanta necesidad, entendiendo de que Dios nos ha llamado al campo para poder ver algo en el campo diferente. Y hermanos, hay un gran desafío, ¿no es cierto?, 15 años, y yo espero que realmente como iglesia, ¿no es cierto?, puedan tomar este desafío, porque en Tequisquiapan hay miles de personas que hay que alcanzar. Tequisquiapan está mal, Cadereyta está mal, San Juan del Río está mal, México está mal, el mundo está mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este
Este hombre sabio paró, miró, vio la condición del campo, pero vio también la condición de los trabajadores. Y él dice que allí lo puso sobre su corazón cuando lo vio, y dice allí que tomó consejo. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a poner sobre nuestro corazón? ¿Qué consejo hoy tenemos? ¿Sabes? Tenemos que tomar un desafío. Porque como dije al comienzo, la Biblia nos desafía frente al tiempo que estamos sobre esta tierra, que es tan corto, y a la misión que hoy tenemos, al Dios no quitarnos de este mundo, al estar todavía en este mundo y ser enviados en este mundo, tenemos que cumplirlo. La sabiduría de Dios, al contar nuestros días, es traer sabiduría, es agarrar y hacer lo que tengamos que hacer, si no vamos a ser necios, ¿ok? Y vamos a vivir en pecado, porque sabiendo lo que es bueno, no haciéndolo, eso nos lleva a ser pecadores delante de Dios. Vamos a orar y vamos a desafiarnos y a pedirle a Dios que realmente nos ayude, ¿no es cierto?, en esta hora, después de 15 años que quizás hemos podido cumplir, y ver, ¿no es cierto?, que todavía hay mucho para hacer, que todavía hay mucha gente que se está perdiendo de no ser perezosos y de no tener entendimiento de cómo poder hoy ver fruto en el campo que Dios nos ha colocado. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te doy gracias, Señor, porque ella nos desafía, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu plan, porque hoy podemos entenderlo, hoy podemos verlo. Pero, Señor, en esta hora te rogamos por cada uno de nosotros. Señor, no queremos entender algo y vivir de acuerdo a otra cosa. Si hoy entendimos, Señor, por qué todavía estamos en este mundo, si hoy entendemos que el tiempo que nos queda es corto, si hoy entendemos que tú puedes venir mañana y hoy es el día para trabajar en el campo, Señor, ayúdanos a no ser perezosos. Señor, tú conoces nuestra vida y tú sabes cómo en muchas cosas no somos perezosos y cómo nos comprometemos y trabajamos, pero por cosas que no son eternas, que no tienen el valor de lo que tú has establecido. Padre, lo que tú has establecido es lo que hoy queremos no dejar de cumplir. Y Señor, queremos entregarnos al trabajo que haya que hacer, con el entendimiento también que tiene que ser. Ayúdanos, Señor. Así como, Señor, tú llamaste, sabemos que hoy tú nos estás llamando y nos estás desafiando, Señor, a poder ser fieles y a cumplir con lo que es la gran comisión. Llevar el Evangelio, Señor, para ver frutos y discipular para que ese fruto permanezca y sea un fruto también que al permanecer también, Señor, pueda estar activo y pueda ser parte, Señor, de lo que tú hoy quieres hacer. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda ser una realidad. Que esto pueda ser una realidad para tu iglesia aquí en Tequisquiapan. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.